que ya está con nosotros don José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, en primer lugar quisiera mandarle mis felicitaciones, mi saludo a Marcela Galindo, La nueva presidenta la nueva presidenta de la Cámara de Comercio, Cámara de Comercio y Agricultura, Industria y Agricultura de Panamá, una profesional y joven, muy joven, empresaria, es empresaria. Y espero que pueda unir su voz y su talento a la búsqueda de soluciones comunes y consensuadas para este país. Eso es importante. No se trata de encasillarse en un punto, sino de buscar. Es compleja la situación y la solución está en la mayor cantidad de gente que estemos pensando en función del país. Así que espero que ella haga un trabajo. Ya están aquí los micrófonos abiertos para cuando quiera participar en ese debate, Fernando. Quisiera darle los números de COVID antes de ir al plato central de la política. Ayer el MINSA nos informó que la positividad había subido a 7.4%. Nos estamos alejando del 5%. Por primera vez estamos en ese nivel de las últimas semanas. Ya tenemos un 50% del camino echado hacia adelante antes de llegar al 10%. Los casos activos como consecuencia subieron a 2.841. Los fallecidos, ahí está la tabla completa, están en 1, digamos 8.180 fallecidos. La gente en las unidades de cuidados intensivos, 9 pacientes, y tenemos 67 pacientes hospitalizados en sala, es decir... Parece que los 10 de ayer el fallecido viene de la UCI, porque eran 10 el martes. Lo que está indicando estos números es que las variantes epidemiológicas nos dicen a nosotros que, a pesar de estos incrementos, el virus no tiene una presión fuerte sobre nuestro sistema hospitalario público y privado. Esa es la gripalización. Sí. Ahí estamos en eso. 2, tenemos que prestar atención y seguir con el uso de mascarillas. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Aunque un juez de la Florida determinó que no se usaran las mascarillas en el transporte público, y el CDC recomendó que se usara y la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos apeló, y eso va a la Corte Superior en el día de hoy. Nosotros debemos seguir, y esa es una cosa importante para Panamá. Nosotros seguimos usando la mascarilla. Porque hay algo que ayer me llamaban y decían, porque Estados Unidos levantó el uso de mascarilla dentro del transporte de aerolíneas estadounidenses. Pero porque nosotros, es decir, Copa se rige por la salud de Panamá. Por eso es obligatorio usar las mascarillas en los aviones de Copa. Que la gente decía, no, es que ya se quitaron en Estados Unidos y yo no sé por qué. Pero además en los Estados Unidos el CDC recomendó y la Secretaría de Justicia va a presentar en el día de hoy la solicitud de revocatoria de esta decisión de la juez de la Corte en Florida. Que es una corte inferior y va a otra corte superior. Probablemente esto llegue a otros niveles. Mientras esto esté en debate, va a quedar la decisión del CDC. Vamos a ver qué pasa. También terminó la reunión de cancilleres en forma exitosa en la República de Panamá, con acuerdos importantes en migración, con acuerdos de intercambio con los Estados Unidos, y la delegación norteamericana se llevó consigo todas las expectativas de América Latina con respecto a esto. Una cosa que me llamó la atención fue el reconocimiento del canciller de los Estados Unidos, el secretario de Estado y de su ministro del Interior, que las causas fundamentales de la migración son internas y tienen que ver con el desarrollo nacional. O sea, si ellos entienden eso, entonces hay que actuar en consecuencia de esa realidad. Que mira que le ha tomado años en darse cuenta que el agua es moja. Bueno, pero lo importante es que se den cuenta y no persistan en el error al señalarlo los Estados Unidos y no nosotros, porque nosotros sí lo sabemos. Todos estamos claros. Ahora se abre el camino para buscar acuerdos que permitan el desarrollo de proyectos de infraestructura para generar empleo en países como Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, la vuelta a la democracia de Nicaragua, el fortalecimiento financiero de Costa Rica,
el fortalecimiento de desarrollo de proyectos de infraestructura en la República de Panamá y de empresas. Y para eso ellos también señalaron otro tema, el tema de la necesidad de una lucha integral sobre la transparencia y la lucha anticorrupción. Creo que es importante este cónclave que se dio en Panamá, que puso a nuestro país en primer plano a nivel mundial. Pero quizás, Fernando, sin duda alguna, el tema político nacional comienza a tomar un nivel de desarrollo desde que comenzaron todos estos procesos de elección de dirigentes para los partidos políticos. Arrancó el Partido Panameñista con un proceso en medio de la pandemia, todos estos procesos. La inscripción de RM también. El desarrollo de toda la estructura del partido RM, realizando metas. Además de eso, todo el desarrollo de la convención del partido de Lombana, otro camino con sus altos y sus bajos. Y quizás el acontecimiento más esperado, uno de los más esperados, es que iba a pasar con el proceso de postulaciones en el PRD, que había hecho su elección de delegados de 4.200 para el Congreso y de 500 delegados para la juventud y 500 delegados para la mujer, para un total de 5.000 en una elección sin precedentes en términos de movilización, de cantidad de gente que se movilizó, etc. Entonces había una gran expectativa. Una parte de eso se ha despejado al conocer nosotros en el día de ayer los postulados, quiénes se postularon, para qué puestos. Y aquí viene uno de los principales análisis. ¿Cuál es la noticia más importante de lo que pasó anoche? Que no se postuló. Que no se postuló el vicepresidente. El vicepresidente de la República, Gabriel Caris. Que todo el mundo, y en el PRD se hablaba de su candidatura. Incluso el propio presidente, porque se habló mucho de que posiblemente el presidente iba a ser como una especie de tercio incluso para... El presidente actual del Partido Regional Democrático llegó a presentar sus credenciales, habló que él apoyaría la secretaría del vicepresidente de la República. El vicepresidente no fue. Bien, ¿qué lectura podemos hacer de esto? Bien. Observe una cosa que está pasando en las estructuras políticas de Panamá y que no tiene ninguna, tiene la connotación de que cuando los partidos son tomados solo por los legisladores, la agenda del partido es la agenda de la Asamblea. Y la agenda de un partido no puede ser la agenda de la Asamblea. Para los que sabemos de política y hemos trabajado en procesos electorales, sabemos la importancia de contar con los diputados, de contar con los representantes de corregimiento y contar con los alcaldes y tener una estructura nacional, porque la política siempre es local. No hay ningún país en el mundo, Fernando, donde la política no sea local. Claro. Sí, son los problemas locales de la gente los que hacen que las votaciones se den. La importancia de los partidos, no hay la menor duda, sobre todo en las personas que se eligen de la base. Pero en la guerra en que estamos en este momento, en Panamá, y ahí es donde viene el análisis que los diputados deben hacer, todos los diputados, es que el órgano más atacado durante el proceso de descalificación que se ha dado, con o sin razón, no voy a entrar a las causas en este momento. Claro. Lo que interesa es conocer que hay una campaña sistemática contra la Asamblea Nacional, o no la hay. Horrible. Nunca en la historia nacional ha habido tanto ataque concentrado en el potencial candidato presidencial del PRD, que era él y que sigue siendo el vicepresidente de la República. Esa es la primera cosa que uno tiene que tener claro. Por eso él hablaba de lo que tomó Petro ayer, cuando la señora Pilar, ¿cómo se llama? Piedad Córdoba. Piedad Córdoba, que es senadora, que ganó, acaba de ganar. Él se dio cuenta que ella constituye un peligro porque lo estaban atacando y Petro debe ganar en la primera vuelta para no ir a la segunda vuelta. Él le pide a ella que se salga y ella, ¿qué dice? Usted tiene la razón. Claro. Y se retira. Porque la vida política es el análisis de la realidad concreta. La realidad concreta ahora es que al no presentarse Carrizo con lo que pasó anoche, entonces la noticia más importante es su no.
presentación y eleva las expectativas para el vicepresidente en términos positivos. Sin duda alguna. ¿Por qué? Porque lo que esperaban los enemigos del PRD y del gobierno era poder juntarlos a todos y darle mazazos a todos juntos. Eso no se va a producir. Pero se ha creado una nueva situación política en la Asamblea Nacional. En todo sentido, yo cuando hablo de la Asamblea me refiero a todos los diputados, a los 71 diputados. Los diputados de nuestro país, que tienen el derecho a postularse para cualquier cosa que deseen porque son ciudadanos, nadie le niega ese derecho, tendrán que hacer un análisis de lo que significa el no haber llegado a un acuerdo de consenso para este comité ejecutivo, sobre todo del PRD. Consenso que en cierta medida tienen los diputados de Cambio Democrático. Y que es lo que en cierta medida también garantiza la estabilidad. En el PRD no es una unidad monolítica en la Asamblea. No se engañen en eso. El PRD, hay tantos grupos como dirigentes hay ahí. Y eso es normal. Eso no es una cosa que a usted le debe asustar. Además, los partidos no son conventos. Los partidos son estructuras vivas en las que las discrepancias están a flor de piel. Los senadores en los Estados Unidos, cada uno es una primadona. Eso sí. En todos lados del mundo que yo conozco, esto pasa. Esto no es una cosa... no todos los diputados son iguales, pero todos tienen un denominador común. Todos se consideran primadonas, porque además ellos no son puestos de a dedo, ellos son electos. Le guste a usted, no le guste, es la persona que se eligió por el sistema que está vigente. Entonces, ¿qué pasó anoche? Anoche se produce un acontecimiento que va a abrir una nueva coyuntura y una nueva dinámica a lo interno del PRD. ¿Qué desea la Asamblea Nacional? Es la primera cosa que ellos deben decidir. Ellos desean un comité ejecutivo nacional controlado por la Asamblea Nacional. O ellos desean un comité ejecutivo nacional en la que las distintas fuerzas de ese partido tengan expresión, entre ellos la Asamblea. Para 11 puestos, basta con 1 o 2. Eso es todo. Es una decisión política, pero además, al vicepresidente y al presidente de la República, el no participar en este proceso le deja el tiempo libre para administrar el Estado en el momento que otros colectivos políticos están planteando la necesidad de buscar acuerdos transitorios en esta coyuntura del 22 al 23 para resolver problemas de la inversión, problemas del empleo, problemas de las medicinas, problemas del sector agropecuario, problemas que generen expectativas para un crecimiento y un enfrentamiento a los múltiples problemas que a nivel nacional e internacional tenemos nosotros. Entonces, independientemente de quienes se postularon, creo que la fracción parlamentaria del PRD tiene que sentarse a analizar lo que pasó. Pues tiene 2 caminos. La fracción parlamentaria del PRD tiene 2 caminos. O coge el camino de la confrontación directa con el Ejecutivo, o coge el camino de entender ellos lo que está pasando en la dinámica política nacional. Y tienen hasta el 15 de mayo cuando vaya la votación. ¿Por qué? Porque si escogen el camino de la confrontación, el poder político en la República de Panamá, por ser un régimen presidencialista, está en la presidencia de la República. ¿Usted tiene alguna duda de que este es un país presidencialista? No tenga ninguna duda. Y ellos están claritos en eso, ¿eh? El presidente de la República controla el poder ejecutivo y tiene una fortaleza constitucional que no lo tiene la Asamblea. La Asamblea lo que ha tenido, probablemente, y esto es una interpretación mía, es que el actual presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, un hombre formado en la Asamblea Nacional, tiene un nivel de respeto por la independencia de ese órgano, más allá de lo que normalmente han tenido los otros presidentes que no formaron parte de la Asamblea Nacional. Y como consecuencia le impusieron a la Asamblea Nacional
su línea de trabajo presidencial. Cortizo, que entiende más, porque se formó ayer el presidente Cortizo, dio un nivel de manejo a la Asamblea diferente, mayor libertad, y es probable que se hayan confundido y crean que ellos son el poder. No están convencidos de eso. Es probable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando usted va a una confrontación con el Ejecutivo, siendo usted la Asamblea Nacional? Que usted pierde poder local. Y la reelección de un diputado en este momento depende de su buena relación con el Ejecutivo, ¿o no? Claro. Aquí, siempre ha sido así. Si el presidente, cada vez que los partidos han perdido, cuando los presidentes no están coordinados con su estructura política. Entonces, a Gabriel Carrizo le queda el camino, si el camino es de la concentración, de la confrontación, le queda el camino de desarrollar la agenda presidencial y fortalecer su figura política de cara a las elecciones del 2014, 24, que se van a definir por allá por el 23. Sí, el otro año, a mediados del otro año. Cuando haya primarias. Y él le queda el camino de desarrollar y decidir cuáles son los proyectos que regionalmente se van a desarrollar. O sea, el poder del Ejecutivo es mayor que el poder del Legislativo. No se engañen en eso, sobre todo en regímenes presidenciales. Sí, pero estamos hablando también de un poder que tiene una fecha límite, es decir, cuando ya se escoge al sucesor, el poder del presidente queda a la mitad. Aquí es donde viene el problema después. Con respecto a los demás, con respecto a la estructura partidaria, el poder del presidente se va hasta el día de las elecciones. Varela, por ejemplo, no le prestó apoyo a su candidato presidencial. Sí. Y lanzó otra línea. El candidato de Varela era Lombana. Cualquiera que sea, lanzó otra línea. Entonces, la confrontación, ese es el análisis que tiene que hacer la bancada del PRD. ¿Qué quieren hacer? La confrontación con el Ejecutivo o la otra línea, que es la línea de entenderse de cara al 15, que todavía tienen su tiempo, y mirar quiénes se postularon para hacer un CEN equitativo y hacer un Comité Ejecutivo Nacional que de arranque no tenga el ataque que está previsto. Ustedes tienen que hacer la lectura correcta. El ataque, si la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional son de diputados, el ataque va a ser brutal. No se engañen. Pero además de eso, la confrontación con el Ejecutivo trae un problema siempre para los diputados en ejercicio y los alcaldes en ejercicio y los representantes en ejercicio. Antes de las primarias y en el proceso electoral. El proceso mismo. Entonces, este es la jugada de anoche. Es una jugada que tiene un doble riesgo para los diputados y tiene un riesgo para el vicepresidente, pero el riesgo para el vicepresidente es menor, porque hoy nadie puede hablar. Fíjese que lo que la gente especula, mire la palabra que uso en forma correcta, es de un no acuerdo entre el presidente de la Asamblea, Benicio Robinson, y el vicepresidente de la República en la formación de una nómina de consenso. Eso es de lo que se habla. Y creo que lo que no hay en la Asamblea es una comprensión de qué es lo que ellos necesitan. Si es que quieren reelegirse o si es que quieren reelegirse el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la confrontación los va a llevar a ellos a un callejón sin salida. Los que saben de esto entienden perfectamente lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que creo que hay ahora mismo en el país? Hay una nueva dinámica política. Fíjense por qué está expresada ella. Está expresada por un camino que los otros partidos están haciendo, buscando una consolidación. No digo que la tengan, Están dadas también por una pérdida de popularidad del candidato independiente de Lombana. Hay una caída importante y el surgimiento de otras fuerzas pequeñas todavía, pero cuya velocidad de crecimiento no sabemos. Sí. Y una confrontación de esta naturaleza como la que se dio ayer
genera una nueva dinámica política. Y la vamos a ver en los próximos días. ¿Cuál es el peligro para el país? El no entendimiento entre el legislativo y el ejecutivo puede crear serios problemas en la necesidad de legislar, pero no de gobernar. Porque si es por el presupuesto, si no me lo aprueban, yo vivo con el viejo. Simple. Si no me aprueban los proyectos, el que se afecta es todo el colectivo. Bueno, Mireya terminó manejando el país casi con el mismo presupuesto 2 años y ¿qué más le tocó? Y si tú no quieres aprobar el magistrado, ya la Corte hoy tiene una mayoría escogida por este gobierno. Tuvo el Mejías 2 años más porque no, o sea, no había consenso. Si tú miras bien, lo que uno siempre debe entender en la vida política es cuál es el objetivo estratégico. Y el no tener nómina de consenso fue un error estratégico para el PRD. Sí. Fue un error estratégico. Entonces ahora vamos a vivir una nueva dinámica que va a afectar a los partidos de oposición que se fortalecen con esto. No tengan duda de eso. Y los grupos que se fortalecen en la medida en que el PRD se divida. Y se debilite. Y se debilite. Entonces este es el análisis sereno que no se había hecho y que no se ha hecho. Y va a surgir una fase ahora de resquemores en todas las estructuras, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo. Ahí hay gente con el cuchillo en la boca. Lo que yo planteo, y esta es mi preocupación profunda, es que esta no es la época para esas pugnas. Porque los electores de este país no están preocupados en las pugnas partidarias, están preocupados en la solución de sus problemas que se agravan por la crisis general que ha creado la guerra, la salvaje intervención militar de Rusia sobre Ucrania. Y lo digo porque yo me opongo rotundamente a la masacre que Rusia está haciendo en Ucrania. Me opongo, no tengo allí que tener cortapisas para decir. No, la información que yo tengo sobre lo que está pasando en Ucrania me lleva a mí a decir, a ver, mi experiencia, ¿no? Nos estamos enfrentando a un hombre que tiene otra concepción del mundo, totalitaria, ultranacionalista, reaccionario, además ávido de poder y de riqueza. No hay nada peor que esa gente. La ambición de Entonces, nos enfrentamos a un mundo en el que el precio de la gasolina está por encima de los $100. Del petróleo. Del petróleo, perdón. Y que cuando hablamos de energía, sepamos entender que el peso más grande no está sobre la electricidad, está sobre el transporte. Eso es lo que le está pegando en la cabeza a Europa y a los Estados Unidos. Está generando una inflación. La gasolina en la que le va poniendo los carros, porque en países grandes las distancias son grandes, pues. Y en nuestro país, la inflación constituye uno de los principales problemas unido al desempleo y al subempleo y a los bajos salarios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dinamizar el gobierno. Y lo que pasó ayer, en estos dos caminos, si el camino no es la confrontación, entonces tendrán que hacer los ajustes para ver quién sale. Porque yo le decía, la primera lectura es esto que pasó anoche. La segunda lectura es qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Y la tercera lectura es qué va a pasar el 15 de mayo. En el PRD. El PRD no es el gobierno, no es el país. Entonces las fuerzas del gobierno tendrán que buscar ciertos niveles de entendimiento o de unidad si quieren tener triunfo. Claro. Pero en esta pelea, el vicepresidente, que aspira a candidato presidencial, ha dado un paso en la dirección correcta. No meterse en este revolú. Y salió del debate negativo. Pero ¿qué pasa? Porque, es decir, el PRD el PRD siempre tiene gran opción, es por el partido, no por los candidatos. No, el Partido Revolucionario Democrático tiene una base de 25% electoral. El candidato obtiene 5, 7, 8%. Sí. Nito Cortizo ganó la presidencia sin ser miembro del CEN. Y Nito Cortizo tenía más simpatía que el PRD. Su personalidad. Sí, bueno, es un... Sí.
El candidato aportó 6, 7 votos, no los 50 y pico que pasó. Sí. El Partido Revolucionario Democrático en su historia tiene como 25, 28, 29, 30 en sus mejores tiempos. Incluso Carlos Duque pierde con el 38% en el momento más bajo de toda la historia. Esa es una elección en la cual es muy difícil de medir, sí, porque no tenemos las cifras correctas. Pero a partir del post-invasión, Ernesto gana con el 33%. Sí. Una parte de ese 33% era Ernesto Pérez Valladares, la otra parte del PRD. Martín pierde con 41% en la elección siguiente. Entonces, ¿qué le quiero plantear con esto? Lo que quiero plantear es que cuando uno mira el panorama, tienes que mirar la coyuntura sobre la que yo estoy actuando. Yo no estoy actuando en un país aislado. Sí. Yo estoy en un país con relaciones internacionales abiertas, que el mundo está mirando, en la que ya hay una línea política de ataque. Y usted va a ver ahora los ataques que van a venir, va a ver sobre los no postulados. Entonces, si yo logro entender esto, lo que tiene que darse es un nivel de reflexión. ¿Y por qué me interesa la unidad del partido PRD? Igual que me interesa la unidad del partido revolucionario, panameñista, y la unidad del Partido Cambio Democrático y de RM, me interesa. Porque son las fuerzas que están llamadas a resolver los problemas que tenemos en este momento, que no es el proceso electoral, que no es quién va a ser el candidato, es qué voy a poner yo en la paila, por ponérselo en términos concretos, cómo yo voy a recibir salud, cómo yo me voy a educar. Y en ese sentido ahora, a mí lo que me gustó de lo que pasó ayer, vamos a ponérselo muy claro, es que abre una nueva coyuntura para pensar con seriedad. Por lo menos el Partido Revolucionario Democrático tiene que hacer un balance de lo que va a pasar. De quiénes sí y quiénes no. Y si siguen con el mismo cuento de que yo soy el que mando, de que aquí se hace lo que yo digo y que yo impongo candidatura, van a llevar el país al desastre. Entonces, mi llamado a los partidos políticos es a cerrar filas para entender la coyuntura, a cerrar filas con el país. Las discrepancias electorales las vamos a resolver en el 23, por allá, en mediados. Sí. Cada partido tendrá su candidato. Pero de aquí a allá, ¿qué hacemos nosotros los que no estamos en esos partidos? Sobre todo los que no tenemos que comer. ¿Qué hacemos con la juventud? Entonces, si estos muchachos nuestros, de los candidatos, los que van a postularse, logran hacer una reflexión de lo que le estoy planteando, encontrarán en el camino, y si no la encuentran, van a encontrar la derrota. La derrota, ¿usted recuerda en las elecciones pasadas? Todas las encuestas decían que el PRD iba a ganar por 54%. ¿Y por qué solamente obtuvo 51%? 30%. 30%. 4. 32, 33 por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso que tenían un candidato que pesaba más que el partido. Y no era miembro del CEN. No. Nito generaba más simpatía. Esa es la verdad. Y porque además el presidente de la República en ese momento dividió las fuerzas de él. Y el presidente Martinelli tenía un problema político. Estaba detenido. Y desde el teléfono público que levantó muerto como Rómulo Rux. Entonces, yo lo que quiero es que entendamos, ninguna elección se parece a otra. Pero nunca habíamos tenido una situación como esta. Y como yo creo que todos los problemas se resuelven cuando la gente entiende el problema. Entonces, esta es la situación que tenemos. Así es. Ahora, una de la internacional, una de lo que tenemos en otros países al lado, una al problema económico y financiero que atraviesa el globo terráqueo, y usted se dará cuenta, es que este no es un país ni una situación para pequeñeces. Esta es una situación para pensar con luces largas.